Sanje Chodam Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jobsoje Dage Jebe Sona Je Rola Benje San Rubra Sho Sanje Chodam Zoje Jona La Janjo Bado Dane Job Dage Janso Jebe Sona Je Rola Benje San Rubra Sho Sanje Chodam Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japson Jan Dage Janso Jebe Sonai Rola Benje San Rubara Sho Sanjan Damje Dawad Deve Judan Dambra Joje Dunga Dan Dunga Judan Tawara Joje Dunga Mebe Dev Damba Dan Medra Wa Joje Niren Jadan Dan Tanyan Chambo La Nebra Juru Je Pandanza Lama Rambo Je Tage Jawara Meme Nanjo Gaden Jambe Gone Jason De Kuson Duje Ngur Zaldo So. Good morning. So I will continue topic other 2 days. And the reason why I'm talking this, when you engage with the certain practice, like for example, most of our taking the value of the Kamakaju tradition and following the method and the practice, this kind of a case, then important is where you need to connect, For example, general, if you are Buddhist practice, Theravada, Mahayana, Vajrayana, we connect with the Buddha and the Dhamma, Sangha, And then when you take Vajrayana practice, there is a Buddha, Dhamma, Sangha, and then Lama, Pande Lama, Tambanala Chapscho, this terminology, Lama, Yidam, protectors. So therefore, then also due to the lack of the background knowledge, when you say Lama, general people make a little bit mistake, because here we talk about a higher level of bodhisattvas, Lama, not talking about the ordinary, Ordinary is like teacher, same as like when you go to school, like university, different professors teaching, you learn, then you are. But here, Lama means gives you potential, what we practice, and through the Lama blessing, give you potential of the able to achievement of the realization of the what you do practice. So therefore, then we say Lama. But when you teachings, whatever you do, kind of method apply most if you're following the Kaju tradition, then link with the Karmapa. This always I think we have to know this because I think older practitioners, they know a little bit. Younger generation, they don't have a proper introduction, so therefore way of application is like a normal education, like a normal education. We don't need to link with the certain important. Just you learn, educate, you work with this. Is normal. But here is what we learn is we are educated, but we are still in samsara, amount of the suffering. So we want to go out of the suffering. In order to go out of the suffering, there is a method, but in order to method able to achieve the result, then there is also link with the through the blessing, and then we apply method. Then there's possibility if you take care of yourself, then there is a good result,
Buenos días a todos. Voy a continuar con el tema que comenzamos hace 2 días. ¿Y por qué os hablo de este tema de la bendición? Pues es porque está vinculado a la práctica meditativa en la que nos comprometemos. Por ejemplo, cuando nos comprometemos en la tradición Karma Kagyu y seguimos los métodos de práctica que se realizan en esta tradición, es importante saber a qué debemos conectarnos o vincularnos. De manera general, en el Theravada o en el Mahayana, tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. En el Vajrayana hacemos lo mismo, tomamos igualmente refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, pero también hay otros elementos como el Lama, especialmente el Lama, que es algo primordial. Cuando recitamos Pelden Lama Dampanam Lakyap Socho, por ejemplo, en los preliminares, al principio de los preliminares, nos situamos bajo la protección del Lama glorioso, del glorioso Lama. Entonces el Lama es un punto importante. También están los Yidam y los protectores. Y la dificultad con la que nos encontramos está en relación con el conocimiento, es decir, más bien con la falta de conocimiento que tenemos, sobre todo en cuanto a lo que es el aspecto del Lama. Y esto es de lo que de manera general hace que hagamos errores. Cuando hablamos del Lama en este marco, se trata de los bodhisattvas de alto vuelo, de los bodhisattvas que se encuentran en las tierras del despertar o en los bhumis, que es lo mismo. No se trata de los lamas ordinarios en ningún caso, porque un lama ordinario podríamos compararlo a lo mejor con lo que es un profesor de universidad o de escuela, y aquí cuando hablamos de lama, en el marco de la práctica auténtica del Vajrayana, se hace referencia a la persona que tiene la capacidad de dar la bendición de manera eficiente y que hace que cuando practiquemos, gracias al apoyo de su bendición, vamos a conseguir actualizar la realización de nuestra práctica. En esa tradición Karma Kagyu que seguimos, cualquiera que sea el método propuesto en esta tradición, pues el lama es muy importante y, y siempre está vinculada al lama, que en nuestra tradición Karma Kagyu es el Karmapa. Esto es muy importante saberlo y pienso que los practicantes antiguos, los de antes, lo saben, pero las nuevas generaciones practicantes no han sido introducidas de manera apropiada a lo que es este aspecto del Lama. Y aplican las cosas, ponen la práctica en obra como lo harían en su educación ordinaria que han recibido, como en la escuela o en la universidad. Y esta educación ordinaria no implica vincularse a un aspecto importante, que es este aspecto del Lama, sino que simplemente se vinculan como a través de informaciones que hemos recibido. Tenemos una educación, unos conocimientos, pero este conocimiento sigue siendo samsárico. Entonces, si queremos ir más allá del samsara, debemos poner en práctica un método. Para que el método dé sus frutos, necesitamos este aspecto de la bendición. Se trata entonces de vincularnos, de entrar en contacto con esta bendición e igualmente de cuidarse a uno mismo, de cuidar de uno mismo. Y entonces tendremos la posibilidad de actualizar el fruto de la práctica. So I see there is a kind of basic problem, because Vajrayana terminology, when you receive teaching or empowerment, whatever, they use in term Lama and the Yidam inseparable, you say, or Lama and Buddha inseparable. You are received teaching there. So
we are not really well understood Dharma. So we think there is one Lama, then I have to think like Buddha, or I have to, if you receive a practice, then I have to think like Chenrezig or Amitabha, So now, when you don't understand, there is a front of you one normal, just like a normal teacher. Then if you think Yidam or Lama or Buddha, then totally it's a kind of a wrong concept, because you think this will give me blessing, like this. But then also teacher himself emphasized this. This also you have to know. It's not like kind of a topic, like a kind of a, how you say, lecture, You have to do this and this, not like this. You have to know, if I give one instruction of the practice, and there is term called Yeshepa, your Yeshepa put into the disciples' nature, So teacher also, both have to think about yourself. Really, I can put Yeshepa or not? This question you have to see. Just pretending doesn't will help, Makes then you develop negative deeds. If you don't talk, people don't know, just following the text, or I have to put, like, for example, give empowerment. Then third empowerment, put, like, for example, Chenrezig, the Chenrezig Yeshepa, the wisdom put into the disciples' nature, So sudden high-level bodhisattvas, they can do this. Normally, Lama, you have to just think yourself, really, I can do this or not, If I cannot do, then you're cheating people, This negative karma develop. Nobody challenge you because nobody knows, but then you get negative develop. And one time, two time, three time, then going to the bad result, That's why I think Shamar Rinpoche is saying this. If you give a transformation, if you don't know how to give a transformation, then there you are cheating, creating like a seed of the cheating to the other beings. But this not like normal cheating. If you cheat a few 100,000 euro, is just relative, This cheating, somebody want to go to Enlight, you manipulate it and don't get result. That's cheating. So that's where this result goes to the lower realms, La dificultad fundamental reside en la terminología que se utiliza, sobre todo en el marco del Vajrayana, sobre todo cuando recibimos una enseñanza y sobre todo una iniciación. Se trata de que el lama sea inseparable o indisociable de los budas o de los yidams. Cuando no comprendemos bien, cuando no tenemos un buen conocimiento del Dharma, pensamos, pues aquí hay un lama que da una iniciación y tengo que pensar que ese lama es el Buda o es Chenrezig o es Amitabha u otro. Y cuando no tenemos una buena comprensión de lo que esto significa, pensamos, pues tenemos enfrente nuestro este enseñante, este profesor ordinario, y decimos, tengo que pensar que él es el Lama, que es el Buda o el Yidam. Y sobre esta base creamos una concepción errónea, conceptos erróneos, pensando además que recibimos la bendición de esta persona ordinaria. Entonces es importante, tanto para los estudiantes como para los profesores, es importante comprender bien que no se trata aquí simplemente de un tema de conferencia o en el marco de una iniciación, no es simplemente una conferencia ordinaria a la que vamos a asistir. Hay que comprender o hay que saber que
Cuando hablamos de una iniciación, en un momento dado está la instrucción de que en la que los Yeshepa se invita a los Yeshepa, son los seres de sabiduría, y penetran en la mente del discípulo que recibe esta iniciación. Means, like when you say blessing, means something go to them, you know. Et donc, Y entonces se dice que los Yeshepa, estos seres de sabiduría, se funden en nuestro continuum del ser, en nuestro ser, en el continuum de nuestra mente. Y por parte del profesor, cuando realiza una práctica de este tipo, cuando transmite una iniciación de este tipo, el profesor tiene que saber realmente si tiene la capacidad de verdaderamente transmitir o hacer que los Yeshepa se fundan en la mente y en el continuum del ser de la persona o las personas que tiene enfrente. Porque si solo está haciendo está haciendo como si lo hiciera, esto no va a ayudar a la persona que está practicando. Si no tiene la capacidad, no le va a ayudar. Y entonces va a desarrollar una semilla nefasta para uno mismo y en la persona también, claro, porque crean un vínculo. En el proceso, en el desarrollo de la iniciación, está esta tercera iniciación. Por ejemplo, en Chenresi, no sé si sabéis, pero en el marco de Chenresi está la tercera iniciación en la cual estos Yeshepas, seres de sabiduría, son invitados y la persona que transmite la iniciación invita a los Yeshepa para que penetren en la mente del discípulo. Un bodhisattva de alto vuelo que está en las tierras del despertar tiene la capacidad y es apto, tiene la capacidad de hacer esto. Ahora bien, si otros lamas transmiten estas iniciaciones, tienen que pensar, hacerse la pregunta, ¿tengo la capacidad de hacerlo o no? Claro que es algo que se tiene que mirar personalmente, porque nadie va a venir a juzgar o a mirar o a preguntarle al profesor si tiene la capacidad o no. Entonces cada uno tiene que ver por sí mismo y ser honesto, porque si lo hacemos sin capacidad, lo vamos a hacer una vez, 2 veces, 3 veces y repetirlo. Vamos a repetir esto, y esto era lo que os decía ayer, lo que me dijo Samar Rinpoche, que os decía ayer, que esto va a crear para uno mismo huellas o imprentas para renacer en los reinos inferiores o nefastos, porque pensamos que estamos transmitiendo, que estamos dando una transmisión, pero sin saber lo que estamos haciendo es simplemente crear una semilla, estamos sembrando una semilla en nuestra propia mente para renacer en los reinos inferiores, porque estamos engañando a los demás. Cuando digo engañar a los demás no significa simplemente de un engaño ordinario de euros o de dinero o algo así. Aquí se trata de una manipulación porque las personas que vienen quieren recibir esta iniciación para ir más allá del sufrimiento, salir del sufrimiento. Entonces, si hacemos como si tenemos la capacidad de algo y no la tenemos, pues les estamos engañando en cierto modo, porque esta persona realmente quería salir de la ignorancia, y este es el motivo mismo por el cual So these things are really important to take care by the practitioners and also teachers between, you know, because if everything is not good, then collective negative karma makes a lot of affected, you know, affected. For example, I try to listen sometimes very important lamas, not only Kaju school, but different lamas, and also some important lamas we listen. For example, like question of COVID, you know, why?
Then the answer is, of course, this is predicted by Guru Rinpoche and certain important lamas since several hundred years before. This will come one day if you don't take care proper conditions. This will come. Not punishment is just like result, like we put a lot of pollution in the earth, then earth change comes, So they say it's normal. The Guru Rinpoche says this kind of unbearable disease due to this after hunger, after fighting, these things will come. They say always we have to keep proper conduct. I mean, this is their word. I don't say this, but they always, when you hear certain people things, of course we have to change our way of understanding. Then this will change. This also Guru Rinpoche says, and a few important followers says, this will come. Like this. So therefore, not only one person's problem, and collective problem will rise. Es muy importante entonces cuidar estos aspectos, tanto desde el punto de vista del practicante como del profesor, porque lo que sucede luego es que hay consecuencias y estas consecuencias impactan de manera colectiva. Es decir, que hay un karma nefasto que se genera y que se experimenta de manera colectiva, hay un efecto colectivo. Por ejemplo, dice Rinpoche, intento escuchar un poco los lamas importantes, no solo de la tradición Karma Kagyu, sino de otras tradiciones. Los diferentes lamas importantes los escucho y cuando se les pregunta acerca del COVID, me gusta escucharlos, se les pregunta por qué, ha aparecido este virus, por qué ha aparecido esta enfermedad hoy y está haciendo estos desastres. Estos lamas importantes y eminentes responden, pero esto ya fue predicho en el pasado, hace centenares de años, fue predicho por Guru Rinpoche sobre todo, especialmente, y otros maestros eminentes también lo habían predicho. Dijeron que si no teníamos cuidado de las cosas, que este tipo de cosas se podía producir, este tipo de situaciones. Vemos que si no cuidamos el planeta, claro que hay contaminación. La contaminación es una consecuencia. Entonces no se trata de un castigo, no era una predicción como un castigo para decir que los seres iban a ser castigados, sino que es un resultado kármico, es el hecho de no haber no haber tenido cuidado de algo. Y por eso Guru Rinpoche dijo que habría enfermedades, que habría hambruna, que habrían guerras y conflictos. Esto lo había predicho ya. Estos maestros dicen que es el motivo por el cual es importante guardar una conducta apropiada. Es bueno, es mejor tener una buena conducta. Esto no lo digo yo, dice Rinpoche. Son predicciones y profecías de Guru Rinpoche y de otros maestros eminentes. Y es el motivo por el cual debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, porque no se trata de un problema personal solo, de una consecuencia personal. No es algo que experimentamos nosotros solos, es algo colectivo. El problema y su efecto se experimenta de manera colectiva. So also we talk about the Vajrayana practices and giving teachings of practices. Like, for example, certain meditation, Mahamudra text meditation, they are restricted, need preparation for the people are prepared. Through the preparation, then you have to give the teachings, Cuando hablamos del aspecto de la práctica del Vajrayana, el hecho de dar ciertas enseñanzas y ciertas prácticas, ciertos métodos en un momento dado del Vajrayana, igualmente es el caso con las meditaciones que pertenecen al Mahamudra. Algunos textos son como secretos, es decir, que las personas tienen que prepararse primero
Y una vez que se ha hecho esta preparación, entonces la enseñanza o el texto en cuestión se les puede transmitir. Pero primero tiene que haber una preparación. There's many understanding, but my opinion, when you look this, what I understood is, if you introduce this practice, because it's not like practice like meditation, general is everybody that can do it, but a certain practice, if people get the wrong concept with this, then they, due to this, this person cut the link with the liberation, like this. For example, many people are interested in Dharma. There's also link with the Dharma. And when you go to one place, where sometimes we like this place, sometimes we like another place. This is link, Even we don't, in the Western country, we don't know Buddhism. We don't know which tradition, which Lama. Sometimes we search. When you go, we feel good. It means you are linked with the past. First, link with the Buddhism. Second, link with this kind of path. So, cut means you are, again, no more chance to go to this way, This in the terminology in teaching called Lokpatawa means get the wrong concept. Since the wrong concept, before is your appreciation concept, like then you are linked. Then wrong concept, then you are cut it. So that means if you created something kind of disagreement of the people's mind, then all these people are no more connected again, like this. Os doy mi opinión diciendo que cuando se introduce a alguien en la práctica, cuando hablamos de la meditación, de manera general, cualquiera puede hacerlo, claro, pero algunas prácticas o meditaciones, si introducimos a las personas que no están preparadas a estas prácticas, a estas meditaciones, pueden desarrollar un punto de vista falso, una mala comprensión o comprensión errónea, e introducir una persona a ciertas prácticas, alguien que no está preparado, si lo introducimos, esto puede hacer que se corte el vínculo entre esta persona y la liberación. Se puede cortar el vínculo. Muchas personas están interesadas por el Dharma, todos. ¿Qué hicimos en el pasado? Pues igual fuimos a un lugar del Dharma y nos dio una buena sensación el lugar, o bien fuimos a un sitio o a otro, tuvimos como una buena sensación, nos sentíamos bien. Este es un vínculo, una primera sensación del vínculo, y este vínculo viene del pasado, el hecho de que nos sintamos bien o que algo nos atraiga, porque en Occidente no conocíamos esta tradición budista y no había lamas, etcétera, y en un momento dado, cuando hemos empezado a buscar y nos hemos encontrado con el budismo, con el Dharma y con los lamas, pues se ha creado un vínculo por estos centros budistas, por ejemplo. Hay un vínculo con el budismo, con estos centros, pero también esto viene del pasado. Este vínculo viene del pasado. Si introducimos a alguien que no está preparado, vamos a cortarle esta posibilidad, este vínculo, y la persona ya no tendrá otra oportunidad de encontrar este vínculo para poder progresar hacia la liberación. Y es lo que llamamos en tibetano lokta, los puntos de vista erróneos o contrarios, es decir, que se trata de una comprensión errónea, se introduce la persona a una comprensión errónea y como la persona no está preparada, a lo mejor está en desacuerdo o asustada, y sobre esta base su mente se va a girar y la persona ya no estará vinculada a este lugar o a esa enseñanza.
So I remember discussion with the Karmapa and Chojam Trungpa, and also discussion with Kalu Rinpoche in the Karmapa, because they are reporting what they do to Karmapa. Like I remember Chojam Trungpa, this very beginning. First beginnings I hear from Kalu Rinpoche, because first Kalu Rinpoche went in overseas and teaching the Dharma, and come back. I was there. I can hear what Kalu Rinpoche says to Karmapa. I make a structure. First, people need to take refuge, Then refuge, then meditation, Chandresi practice, Tara practice like this, well prepared. Then I give a Ngondro practice. Like because in Tibetan society, we don't take refuge, Because if you ask like older Tibetans, did you take refuge? Of course, during the time, but like here, go to refuge. I never had refuge beginning. Occasionally it comes because we don't have a potential of the Lokta, So Kalu Rinpoche is saying, if we don't take care, people are really enthusiastic with the practice, but intellectually, if they get the wrong idea, then it's kind of cut the liberation. So therefore, people who come to refuge, when they took refuge, mean that they are convinced with the Buddha, So if we don't take care, people are enthusiastic to chase, then practice, then get wrong ideas. So that's the reason until people accept by themselves refuge, then we system make a refuge, then we start with the teachings, main practice. I think this I remember really well. Kalu Rinpoche informed to Karmapa. There's a danger. We cut the connection with the liberation. So Karmapa agree with this. And Chojang Trungpa, first time he report, I was also there. He says Westerners are very difficult, intellectual, and very mind is, I say, developed with the science. So therefore, very difficult. First, he make them train 6 years meditation. Shine meditation. He just didn't use Shine. Just sit, like this meditation. If you ask your older disciples, they will remember that after 6 years, then he started with let them join his teaching, and then he slowly give refuge. And then after Ngondro, so he say same topic. I don't want to people give the cut the connection with the with the Dharma. So these things are quite important because there is one reason. Reason is people cut the connect with the Dharma. Not this life, but then many life. Like for example, historically, if you hear this during time of Buddha, later there are a lot of like this. If you read the stories, like historically, like for example, one man in Tibet, he got angry with the Dharma, then he make wishes like Langtama, destroy all the, this is a big story, but generally all this kind of one reason don't like, then subconsciously, cut connected. Many small things you can have this, Yo fui testigo, dice Rinpoche, de conversaciones del Karmapa 16, Choyan Trungpa y Kalu Rinpoche. Los dos lamas se fueron al extranjero y luego le daban pues le explicaban cómo había sucedido al Karmapa, le explicaban cómo sucedía. El primero fue Kalu Rinpoche, me recuerdo, dice Rinpoche, que se fue a Occidente a enseñar el Dharma y cuando volvió yo estaba presente y escuché lo que le dijo al Karmapa, al 16º Karmapa. Él propuso una estructura para que las personas tomaran refugio
luego sobre esta base que las personas fueron formadas en meditación, a Chenresi, a Tara, y una vez que estaban bien preparados en esto, que pudieran acceder al Nondro, a las prácticas preliminares. Esta estructura de tomar refugio en Tíbet no existía. En la sociedad tibetana no tomamos refugio, dice Rinpoche, de manera estructurada, como se hace aquí, como una ceremonia, etcétera. Podéis preguntar a cualquier tibetano mayor si ha tomado refugio y os dirá que no es una ceremonia especial, no es algo que hacemos, se da ocasionalmente, pero no se da siempre. Se solía hacer en alguna ocasión o en alguna oportunidad particular. ¿Y por qué esto? Porque en Tíbet no existía el potencial de tomar, puntos de vista erróneos. Because no need to take refuge because no potential for No, Lokta. You mean because of the Dharma culture? Culture, yes. What you Culture spoke. is there. You know, everything he used to hear, like this. ¿Y por qué no había este potencial de desviarse, de tomar un camino erróneo? Gracias a lo que explicábamos ayer, a esta cultura del Dharma, la manera de ver, la manera de la sociedad, en que la sociedad veía de manera general. Kalu Rinpoche le dijo al Karmapa que si los profesores en Occidente no tenían cuidado con esto, corrían el riesgo de que los occidentales se confundieran porque eran muy entusiastas con en su práctica, y enseguida se lanzaban a ello con mucho entusiasmo, pero que de esta manera podían comprender las cosas de manera errónea y tener ideas erróneas, puntos de vista erróneos. Y esto les podía llevar a largo plazo o a corto a cortarse, a rechazar la práctica y a cortarse de la práctica meditativa. Entonces tenían que integrar bien lo que era el Dharma, tenían que asimilar bien. Entonces por eso propuso esta estructura del refugio, meditación y otras. El refugio era como el principio de la etapa. Recuerdo muy bien esto, dice Rinpoche, entre Kalu Rinpoche y el 16º Karmapa. Y recuerdo cómo explicaba los peligros que podía haber de cortar este vínculo, de cortar esta conexión entre los practicantes y lo que desarrolla luego. Entonces explicó esto muy claramente, se lo explicó al 16º Karmapa, que le escuchó y estuvo de acuerdo con lo que Kalu Rinpoche proponía. Luego también en otro momento también asistía a una conversación entre Choyan Trungpa y el 16º Karmapa. Choyan Trungpa le explicaba a su vez a Karmapa cómo había funcionado él cuando fue a Occidente, y le dijo que los occidentales tenían una mente, que eran muy intelectuales y que habían desarrollado mucho una mente científica, y que esto presentaba dificultades en relación con el camino, y era el motivo por el cual les pedía, al principio, les pedía a sus estudiantes que se entrenaran a la meditación, y esto durante 6 años. Y no era una meditación ni siquiera de Shiné, simplemente les pedía que se sentaran. Durante 6 años hacían esto, y al cabo de 6 años les podéis preguntar, dice Rinpoche, a los antiguos discípulos de Choyan Trungpa, les podéis preguntar. Luego ya podían escuchar la enseñanza, podían progresivamente tomar refugio y hacer el nondro, los preliminares. Y todo esto por el mismo motivo, por la razón de no cortar el vínculo entre el practicante y el Dharma. Entonces es un tema bastante importante, dice Rinpoche, y el motivo por el cual es importante es porque si se corta la conexión con el Dharma, no es simplemente para esta vida, es algo que tendrá repercusiones en diferentes vidas. Esto lo podemos ver en relatos históricos, historias de Tíbet, como el rey Londharma,
que estuvo desacuerdo con el Dharma y se enfadó con el Dharma y que luego destruyó durante diferentes siglos el Dharma en Tíbet. Esta es una de las historias. Entonces, puede pasar que el practicante esté en desacuerdo con lo que escucha, si no está preparado, entonces va a crear un corte de manera inconsciente y, y pueden ser pequeñas cosas, no tienen por qué ser cosas importantes o grandes, pero esto va a hacer que, que seguidamente se desconecte de la enseñanza de Buda. That's what also we have to understanding, like Theravada, Mahayana practice. There's not this kind of concept there, So it's just very simple, same like other like Catholic or like same way of doing practice. But Vajrayana secret. Why have to secret? Because certain method can damage. That's why secret. Not secret. There is something like hiding something. Because if unprepared people, if you introduce this, if you get the wrong idea or you miss the wrong way of missing, then person get like disconnected, like this. Entonces se trata de comprender que en el Theravada o en el Mahayana no existe este concepto. Es más simple, la práctica es más simple. Puede parecerse a la manera en la que podemos practicar en el cristianismo, el catolicismo, pero en el Vajrayana hay que saber que las cosas son diferentes y es el motivo por el cual el Vajrayana era secreto. Era secreto porque ciertos métodos pueden dañar al practicante si no está preparado. No es secreto porque se quiere esconder algo, es secreto simplemente porque hay que estar preparado para poder tener acceso a ello y entenderlo bien. Porque una persona que no está preparada y que se introduce en estas prácticas puede desarrollar un punto de vista falso, una visión errónea, si no está preparada, o si la persona que la introduce a esas ideas la introduce de malas maneras. Entonces esto hará que la persona se desconecte, se corte del budismo. Now, what is secret? For example, somebody who not able to transmit value of the teaching to this transmitting somebody believe this, and there's a nature is untruth, that's the secret reason why don't let to do this, because there is nothing hiding, but like for example, you take not exactly same, but example, you take the poison from the snake, then you have to make a medicine, give to the patient, If you take poison from a snake, you don't know how to make medicine. If you give it to somebody, then other people harmed, like this. El Vajrayana se le llama el Vajrayana secreto porque se trata de no dejar que alguien que no esté preparado, que alguien que no pueda transmitir esta enseñanza la transmita a alguien que luego reciba algo que no es auténtico. Entonces para proteger que es secreto, para proteger, es una protección el que sea secreto, no es por esconderlo. No hay que comprenderlo como que se esconde algo para que nadie lo vea, una manera de estas. Es que se mantiene secreto hasta que las condiciones estén listas. Tomando un ejemplo, por ejemplo, sabemos que con el veneno de serpiente, de algunas serpientes, podemos hacer una medicina, un medicamento. Si la persona sabe cómo sacar el veneno y hacer una medicina,
si tiene esa capacidad no hay problema, pero si la persona no es apta, no tiene esa capacidad y coge el veneno y sin saber lo que hace dice que se trata de una medicina, la persona que la va a tomar no se va a curar, al contrario, se puede morir o le va a hacer daño. Now, another one I want to say, we talk about high bodhisattvas, like Kamapas, like this. But this also, if we talk, if you look, also difficult to understand. I mean, this the reason why I say I saw like this, like for example, somebody who didn't any background preparation, not education, but background to your own value, karmic value, like practice result, like this. If you just look the Kamapa, just one man, somebody sees just one man. You don't see the quality of the Kamapa. If a little bit higher potential of people we see, you see Kamapa is a little bit different than normal, like this. If then high level of the, again, higher level of the Bodhisattvas, then they can see Kamapa is like Buddha, This I saw like this, Like, for example, I told last time story, when we are in India, Bombay, Swami Muktananda is there. We have several thousand people in front of his ashram. And then during the time of Kamapa's ceremony, Muktananda saw like Kamapa is like Buddha, he say, I never expect this time, this kind of high level of beings. And other person, they see wonderful, very nice, but didn't see so much. And some people a little bit disappointed because we didn't see Kamapa's miracle, expected like this. So each level they see different way, And also here I saw when small temple, the time Kamapa's thrown there, when invited Dujo Rinpoche, and we try to put Dunjo Rinpoche on this Kamapa's throne. He said, "Oh, I will never stay there. Bring one chair. I will stay in chair. I never dare to stay Kamapa's throne, So he has another vision, respect vision. Not respect hierarchy because they are semi-level actually. Both are equal, like Kamapa is Kajupa leader and Dunjo Rinpoche is Nyingma. It's like equally, both is a holiness, But here, Dunjo Rinpoche didn't say, I will never stay in Kamapa's throne, like this. So other people don't see same. Kamapa, very important, very like this. But then some people, they don't see just like one nice Tibetan Lama, like this. So actually each has also different level, But if you understood yourself, then there is another vision. Otherwise, if you don't understand, we say very important. What is the important? What is different? Like this. Hablábamos de los grandes bodhisattvas, como por ejemplo el Karmapa. Claro que el hecho de hablar de ello, cada uno tiene su manera de comprender, de ver las cosas. Y cuando uno se encuentra con el Karmapa, cada uno a su nivel, cada uno tiene su nivel de comprensión de lo que es Karmapa o de quién es Karmapa. Por ejemplo, si alguien no tiene preparación, no se ha preparado. Aquí no hablo en términos de educación, sino en términos de valor kármica de la persona. Si la persona no tiene el valor kármico, si no tiene un cierto resultado en la práctica. Like when you say prepare, you past said deed, Yeah. Okay. And also it's linked with the individual wisdom. Wisdom same, but if you prepared, then there's another vision, Donc, entonces, si no, aquí no hace referencia a la educación, como decía Rinpoche, pero al valor kármico.
y a la sabiduría propia e individual. Es decir, que claro que todos tenemos una forma de sabiduría, pero aquí es una sabiduría revelada. Si esa persona que ve el Karmapa no tiene esa provisión, esa reserva, entonces va a considerar el Karmapa simplemente como un ser ordinario, como un hombre ordinario, y no va a ver sus cualidades, no va a ver las cualidades del Karmapa. Una persona con un potencial mayor, que tenga una mayor preparación, va a ver a Karmapa o va a considerarlo de manera diferente, como se le puede ver como un Buda, diferente que una persona ordinaria. Y un bodhisattva de alto nivel va a realmente considerar al Karmapa como un Buda. Os he contado varias veces esta historia de el encuentro entre el Karmapa 16 y el Swami Muktananda en Bombay, en India. Swami Muktananda invitó a Karmapa a ir a su ashram y le pidió que hiciera un milagro. Al día siguiente, Karmapa hizo la ceremonia de la cofia negra y después de esto Swami Muktananda dijo que había visto realmente que Karmapa era un Buda en este mundo. Es algo no se esperaba, pero pudo comprobar por sí mismo el Swami que era un Buda. Mientras que otras personas que estaban allí pues se vieron un poco decepcionadas porque esperaron ver milagros, pero no vieron nada, o bien vieron algo ordinario, etcétera. Entonces hay que comprender bien que cada uno percibe las cosas a su nivel desde su nivel de comprensión, de percepción. Entonces cada uno percibe las cosas de manera diferente. Recuerdo también, dice Rinpoche, una vez aquí en Dakpo, en los principios de Dakpo, teníamos el templo pequeño e invitamos a Dudjom Rinpoche. Le invitamos a venir y estaba el trono de Karmapa, el trono en el cual Karmapa había dado una ceremonia y se había sentado el Karmapa. Entonces le invité a Dudjom Rinpoche a que se sentara en el trono de Karmapa. Le ofrecí el trono del Karmapa para sentarse y Dudjom Rinpoche dijo que no, pidió que se le trajera una silla porque tenía demasiado respeto por el Karmapa y no quería sentarse en el trono. No, no osaba sentarse en el mismo trono que en el que Karmapa se había sentado. No es por una especie de jerarquía, porque en términos de jerarquía el Karmapa y Dudjom Rinpoche estaban en igualdad, puesto que Dudjom Rinpoche es la persona la más elevada del linaje Nyingma y el Karmapa es el del linaje Kagyu. Entonces, a nivel de jerarquía, tenían el mismo nivel, la misma santidad y el mismo nivel jerárquico. Entonces no se trata de esto, simplemente se trata de tener otra visión de las cosas. Era una cuestión de respeto. Él percibía las cosas de manera diferente, entonces no quería sentarse. Como tenía una percepción o una comprensión diferente de quién era el Karmapa, diferente que un ser ordinario, entonces no quería sentarse en el mismo trono. Y otras personas no ven esta diferencia. Se le ve al Karmapa como un ser humano, como un ser ordinario. Vamos a decir, sí, Karmapa es alguien importante, es un lama muy agradable, pero esto no es percibir la importancia o comprender las cualidades del Karmapa. Tibétain qui a l'air sympathique. Donc chacun en fait voit en fonction de là où il en est, à différents niveaux. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre, parce que alors notre vision des choses, notre façon d'envisager les choses peut alors changer. Sinon, finalement, on ne sait pas ce qui a... Then another important is, general people, we think, Karmapa
like this. But if you really try to look, I mean, reason why I'm saying our perception, our expectation, like mind of the high bodhisattvas, not only Karmapa, many like this, they have no discrimination to the beings. They want to help everybody, try to solve the suffering. There is no like different than normal worldly we thinking. So this is also, I see a little bit our Sangha problem, in the, like say, oh, Karmapa didn't help us, Karmapa didn't judge to the people who make bad things, like this. So if like this, then Karmapa is same as normal people, like gangster, help the you like, don't destroy the other who don't you like, like this. So we have to consider, should not expect anything, only expect liberate us from the suffering, Not like Karmapa is not like a chief of the organization, Karmapa is like son. You cannot say I didn't get son, like this. Good for everybody. So that means people who doing wrong things also try to help. People who do right things also try to help. There's no discrimination. I think this makes a big problem in the Western country, in also Asia, Tibetan, I mean not Tibetan, but Asian countries. For example, always you expect a favorable for my goal, So this makes, if you feel like okay, Karmapa didn't help me, no reason to me to be there, little anger makes cut the next how you say, many lifetime, again go to the connection is cut it, And this is also historically, many bodhisattvas link each other like this. One time got a lot of devotion, like a lot of enthusiasm, next life then connected, like this kind of things, like. So this concept also we have to learn because we have to talk, we have to understand it. Otherwise, he didn't protect us, he didn't do something kind of punishment to the others, like this kind of, this is like worldly things, like he has no justice, like this. Justice means somebody should be like punished, like this. So this kind of concept should not, we have to analyze ourselves. What is Karmapa? What is Bodhisattvas? What is, like say, leading us? What is his responsibility? Like this. Actually has no responsibility. He's like kind of helping all the beings, If you do mistake, you will go down, and he, like Bodhisattvas, help, like this, De manera general, vamos a decir así, Karmapa es alguien bien, es una buena persona, pero no hay que quedarnos en este nivel y hay que ir a mirar, hay que mirar más profundo y también ver nuestras percepciones y nuestras esperas hacia él. Cuando hablamos de la mente de un gran bodhisattva, como el Karmapa, pero no es solo Karmapa, de estos bodhisattvas de alto vuelo que están en las tierras o muy avanzados o que están en los bhumis, estos bodhisattvas, su mente, no podemos ver que no hace ninguna diferencia entre los seres, no discriminan. Su mente está simplemente ahí para aportar su ayuda, ser útiles y ayudar a la gente que quiere resolver el problema del sufrimiento, del malestar. Pero no hace ninguna diferencia como nosotros lo hacemos en lo mundano, en lo ordinario.
cuando aparecen problemas en las comunidades, podemos tener esta idea que surge y podemos pensar el Karmapa no nos ha ayudado, no ha juzgado a esta persona que ha actuado mal. Lo que hay que comprender aquí es que si el Karmapa lo hiciera, entonces sería como un gángster, dice Rinpoche, o sería como un ser ordinario. Quiere decir que destruiría a ciertas personas y ayudaría a otras. Destruiría a las personas que no nos gustan o que nos hacen daño y ayudaría a las que nos agradan. Entonces no debemos pensar así. No tenemos que esperar nada más del Karmapa más que su ayuda para actualizar la liberación. Es la única misión del Karmapa. El Karmapa no es el jefe de una organización. El Karmapa dice Rinpoche, es como el sol, es bueno para todo el mundo y está siempre ahí. Está ahí para las personas que actúan de manera nefasta, les va a ayudar, así como va a ayudar a las personas que actúan de manera beneficiosa y les va a ayudar también. El problema es que en Occidente o en Asia podemos encontrar un problema, y es que esperamos, mejor dicho, que las cosas vayan en la dirección que queremos. Es decir, que tomen la dirección que queremos personalmente. Pero este no es el propósito de la presencia de Karmapa. No quiere decir que el Karmapa no nos ayude. El problema es que cuando las cosas no van en el sentido en que queremos, enseguida vamos a decir, pues el Karmapa no me ayuda, no nos ayuda. Entonces puede aparecer enseguida un enfado, y este enfado hay que saber que va a zanjar este vínculo que podemos tener con el Karmapa durante numerosas vidas, no simplemente en una vida. De la misma manera, podemos ver en ciertos relatos, en historias de bodhisattvas, a Karmapa u otros grandes bodhisattvas con gran devoción y gran entusiasmo, de la misma manera que estos bodhisattvas, que estos discípulos, habla de los discípulos que tenían mucha devoción por el Karmapa y por los seres de alto vuelo, y que estos seres tenían un gran vínculo con ellos y que también encontraban el vínculo en las vidas siguientes. Esto debemos comprenderlo bien, porque si no, podemos caer rápidamente en esta visión de las cosas samsárica, mundana, y podemos pensar, pues no me ha protegido, no ha castigado al que ha actuado mal, etcétera. Pero aquí no se trata de ningún castigo, esto es una manera mundana de ver las cosas. Y también podemos decir, no es justo, no ha aplicado la justicia. Y cuando hablamos de justicia, quiere decir que alguien debe ser castigado, pero esto no concierne a los bodhisattvas ni al Karmapa. Ellos no funcionan así. Entonces necesitamos comprender realmente lo que es un gran bodhisattva, por ejemplo, alguien como Karmapa, quién es, qué es, cuál es su misión, su función y cuál es su responsabilidad. Porque en realidad no tiene responsabilidad individual. Su responsabilidad es hacia todos los seres y es la misma. Sin discriminación, va a ayudar al que ha actuado mal como al que ha actuado bien. Pero cuando alguien actúa de manera nefasta, de todas maneras, la persona que actúa de manera nefasta, ella misma se crea condiciones nefastas, y el Karmapa estará ahí para ayudarle también. Historically, many happen these conditions with the bodhisattvas, like people think you have to discriminate, bad people should be like bad, good people should be like promoted, but bodhisattva has not this idea. Bad people should not let go down more, have to support it, because emotionally action can go more means more suffering, more deep suffering, should not
let go more down, need to be like a keeper safe, not like a, very, one example is a little delicate talk, but when Afghanistan, then after a journalist, one Taliban leader asked, how you make justice, here. Oh, very simple. If somebody, example, somebody steal, then you cut the arm, then that's all, like this, very simple way. Like this kind of, not like this, because here also same. If you're bad, people should put prison and it have to be like punished, Bodhisattva has not this idea. Bad people should be bring back to the good, should not press down, like this. Esto se ha visto con frecuencia en la historia en relación con los bodhisattvas. Lo que decía, siempre ha habido la gente les empuja a que actúen de manera discriminante. Se les dice, las personas que han actuado mal hay que quitarles crédito, y las que actúan bien hay que tirarlas hacia arriba o ponerlas en valor. Pero este no es el rol de los bodhisattvas. Un auténtico bodhisattva, si una persona actúa de manera nefasta, lo que va a hacer es que la va a ayudar para que no continúe creándose condiciones nefastas. Va a intentar mantenerla o protegerla para que no se cree más sufrimiento, más malestar. Voy a tomar un ejemplo, dice Rinpoche, que es un poco delicado, pero un día había un interview de un periodista que entrevistaba a un jefe de los talibanes y le preguntaba cómo se hacía justicia en su país. Y el talibán dijo, si alguien roba algo, pues se le corta un brazo y así hacemos justicia. Y dio otros ejemplos así. Y en realidad aquí sucede al revés. Aquí, bueno, en nuestra sociedad es lo mismo, se castiga a la gente cuando hacen cosas malas, ¿no? Pero el bodhisattva, en cuanto a él, no va a ver las cosas de esta manera. Es decir, que va a intentar tirar hacia arriba a la persona que ha hecho algo malo. No le va a empujar más hacia abajo. Va a intentar que la persona no continúe generando actos nefastos. No va a intentar castigarla ni rebajarla. Al contrario, va a intentar ayudarla. Like this is a little bit like a worldly vision, and then Bodhisattva's vision is totally different, If you don't understand this, then even where practitioner, wrong idea, then going down, like this. Like, for example, if you, what do you call this, water? No, bring down the water. No. Coron in the sea. Like if you're swimming, water bring you down more down. If you go more, you'll go more, like same we try to do something good things, but some wrong vision, some mistake action, then bring down, then disconnect with the earth, and then you are finished there, like similarity, that's why wrong view, like in the teaching, wrong view means not you're talking about the capacity. Some cause make a wrong view. If you wrong view, what is the problem? Cut off the liberation, So these things are detailed things we have to understand a little bit, because it should not mix with like a normal what we think, where we want to achieve, like this.
Entonces hay dos maneras diferentes de ver las cosas, una manera mundana y una visión mundana de las cosas y una visión que es la visión de los bodhisattvas. Estas dos maneras de ver las cosas son totalmente diferentes, opuestas. Y si no comprendemos esto, dice Rinpoche, aunque seamos practicantes, podemos desarrollar malas ideas o ideas nefastas y sobre esta base nos vamos a dejar atrapar. Dice que nos podemos dejar llevar como un remolino en el agua. Estamos nadando y de repente llega un remolino y nos tira hacia abajo. Porque esto crea una visión incorrecta y esto luego va a llevar a que con esta visión incorrecta de las cosas vamos a hacer acciones erróneas y estas van a hacer que luego van a tener consecuencias que nos van a hacer caer y nos van a cortar de la liberación. Cuando hablamos de los puntos de vista erróneos de ver las cosas, no se trata de una capacidad de tener una visión errónea u otra. Esto viene de causas. Hay una causa que nos lleva a considerar las cosas de manera errónea y luego el problema que resulta y que es que, como decíamos antes, que esto que nos corta de la liberación. Va a ser un obstáculo a nuestra liberación. Entonces hay que comprender estas cosas de manera con todo detalle, es muy importante, y no mezclar todo con nuestra manera ordinaria de ver las cosas, con lo que pensamos, con lo que pensamos que es bueno, con lo que deseamos poner en funcionamiento en un marco mundano. So this reason, I just emphasize a little bit. All the practitioners try to individually, also people who give instructions, all try to connect a little bit like a higher level of bodhisattva, like Karmapa. We are linked with this, all the teachings. If you try to connect with this, then if you try to do, when you do practice, due to the blessing, all these negative, perceptions are slowly decreasing, because negative perceptions are very easy. Like, for example, in our like one society, if there is something like important occasion, like for example negative, even individually, even they don't announce, you put a lot of effort, even you don't announce, immediately you get the wrong ideas, upset, angry, then critical rise, they didn't recognize me, this kind of a very worldly concept comes, then through this, each circumstance you take seriously and then make turbulence, Resolve turbulence is a opposite of the Buddha's teaching. Disturbing, unharmony, and rise the anger, then fighting, this is your rise. So this karmic deeds, and then Loram comes, That's where I'm saying lamas, some important people, mainly spiritual important, they say, of course, this COVID, this comes, but basic it comes because due to the bad deeds, They also emphasize not only this, hunger comes, hunger means like a problem with the consummation, and then fighting, these things come, we have to take care of ourselves, So the reason why I'm saying, if you a little bit focus with the sincerely practice, this even there's cause, don't rise the result, come down, In order to come down, understand a little bit of compassion, understand a little bit like nature of the karmic deeds. These things are more understanding. Due to this, our minds go calm. So this result is then bring to the collectively better result, Dice Rinpoche que subraya estos aspectos para los practicantes de manera personal e individual, pero también para las personas que transmiten instrucciones, que dan enseñanzas.
Lo que aconsejo y subrayo, dice Rinpoche, es la necesidad de vincularos que se vinculen a los bodhisattvas realizados como Karmapa, por ejemplo, porque gracias a su bendición, gracias a nuestra práctica, estas percepciones nefastas que pueden emerger, que pueden surgir en nuestra mente, van a disminuir y van a perder valor. Porque estas percepciones nefastas pueden surgir rápidamente en la mente. En nuestra sociedad lo vemos, que es muy fácil. Hay personas que hacen algunos esfuerzos para realizar algo importante, etcétera, y de pronto, como otras no están al corriente o no están de acuerdo, enseguida se van a enfadar, van a aparecer un montón de conceptos mundanos y se van a desarrollar, y entonces vamos por una situación igual pequeña, vamos a crear muchas turbulencias, se van a crear problemas, va a haber una desarmonía y luego aparecerá la ira, los enfados, los conflictos. Así llegamos a renacimientos en existencias en los reinos inferiores. Era lo que decían estos lamas importantes acerca del COVID, que decían que el COVID apareció sobre la base de actos nefastos del pasado. Eran como deudas kármicas. Esto también viene a generar otras cosas. Aparece el enfado, la ira, aparecen problemas en relación con el consumo. Esto va a engendrar conflictos, guerras, etcétera. Entonces es muy importante de cuidarse uno mismo, dice Rinpoche, y concentrarnos de manera sincera en la práctica meditativa. Y haciendo esto, aunque haya causas que estén ahí presentes, estas causas no van a dar un resultado, y entonces la mente no caerá bajo su influencia y podrá apaciguarse si practicamos. Y para esto es necesario comprender la compasión e igualmente comprender la naturaleza del encadenamiento kármico de las cosas, la naturaleza de las acciones, que es lo que llamamos el karma. Esto permitirá, si comprendemos esto, comprenderemos cómo suceden las cosas, la mente estará más tranquila y habrá mejor resultado en lo colectivo. What I see the problem coming, so not only talking about one spot, all over mainly in Europe, then different places where we are connected. I emphasize this, So that's the reason I just express what I see. Reason why I have to take care, do proper way. And then now end of year, so that's also good to talk. And next year, I hope everything goes a more good way, because year comes another year. So I'll make a lot of good wish for everybody for sending, how you say, a lot of greeting New Year and successful, good practice and joyful. I make these wishes for everybody. He decidido hablar de estos temas, dice Rinpoche, porque puedo ver este tipo de problemas ocurrir no en un lugar solo. Hablo acerca de todos los centros en Europa y en todos los lugares del mundo, y en relación con todas las personas que están conectadas a esta tradición. Entonces he expresado lo que he podido ver, lo que puede pasar, lo que puede suceder, y quería deciros que tengáis cuidado vosotros mismos y que toméis el camino apropiado. Además, como es el fin de año, he pensado que era bueno hablar de esto, y aprovecho
para, para daros estos consejos para que el próximo año tome una mejor dirección. Os doy mis mejores deseos, os deseo lo mejor para el próximo año, pueda el próximo año ser exitoso para vosotros, que tengáis alegría y éxito y mejores deseos. Deye damje zeba nye done nyebe dana bajen jega na je bala drupa ye sibe zolen do wara sho jamba pawe chitra jamba da kundo zangbo deya deye deda genje jeso dalo je gyawa deda dam rabdo ngo sanje kuso nyebe chenla chunye menjuro dembe chenla da kende meje dembe chenla Chidang Owa Melandu Parashu